Las leyes de Kirchhoff son dos leyes que nos van a ayudar a resolver circuitos eléctricos. ¿Qué quiere decir resolver un circuito eléctrico? Pues básicamente obtener la corriente que recorre cada uno de los cables del circuito. La primera ley de Kirchhoff es la llamada ley de los nodos y está relacionada con la conservación de la carga eléctrica. Dice que la suma de las corrientes que entran en un nodo de un circuito debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, imaginemos un nodo del que entran y salen varios cables. Si, por ejemplo, imaginemos que esto es así, esto es una corriente I1, I2, I3, I4, I5, I6, deberá ocurrir que la suma de todas las corrientes que entran tiene que ser igual a la suma de todas las corrientes que salen. En este caso sería I1 más I2 más I3 más I5, que son todas las que entran, igual a I4 más I6, que son todas las que salen. La segunda ley es la ley de las mallas, que está relacionada con la ley de conservación de la energía. No olvidemos que la fuerza electrostática y el campo asociado son conservativos, y si solamente existe energía potencial electrostática en el sistema, se conserva la energía. Esta primera ley, de forma reducida y general, se puede escribir así: la suma de todas las corrientes en un nodo es cero, entendiendo que las corrientes que entran tienen un signo y las corrientes que salen tienen otro signo. La ley de las mallas, de forma general, se puede escribir así: la suma de las caídas de potencial en todos los elementos de una malla tiene que ser cero. Caídas o variaciones de potencial en todos los elementos de una malla tienen que ser cero. Imaginemos que tenemos una malla muy sencilla. Una malla no es nada más que una línea cerrada, un camino cerrado en un circuito, partiendo de un punto y volviendo al mismo punto. Eso es una malla. Imaginemos un circuito muy sencillo que solamente tenga una fuente de alimentación, que es esta de aquí, de voltaje V, y una resistencia. ¿Vale? Este circuito es tan sencillo que solamente tiene una malla. Yo voy a elegir recorrer la malla así, en el mismo sentido que la corriente. La corriente circula en este sentido aquí. Lo que nos dice es que la suma de todas las caídas de potencial o aportes de potencial en una malla cerrada tiene que ser cero. En este caso tenemos un aporte de energía, que es la fuente de alimentación esta, así que empezaremos por ella, y lo que tendremos aquí es una caída de potencial en la resistencia. Podríamos ponerlo de forma general así, menos V sub R. Y esto tiene que ser igual a cero. Pero V sub R, ¿qué es? Aquí utilizamos la ley de Ohm y lo podré escribir como I por R directamente. Es la corriente que atraviesa la resistencia por la propia resistencia. De esta expresión que obtengo V menos I por R igual a 0. Es decir, V igual a I por R o I igual a V partido de R. Y consigo obtener la intensidad que recorre el circuito. Con esto habría resuelto esta malla, obteniendo la intensidad que recorre la malla. Solamente tengo una intensidad, no hay bifurcaciones de ningún tipo. Entonces, obteniéndola, habría resuelto el circuito. Utilizando estas expresiones y la ley de Ohm, se puede demostrar los equivalentes de resistencias en serie y en paralelo. Si yo tengo dos resistencias R1 y R2 en serie, esto es equivalente a tener una resistencia equivalente cuyo valor
es la suma de las dos resistencias. Por otro lado, si yo tengo dos resistencias que están en paralelo, R1 y R2, esto es equivalente a tener una única resistencia cuyo valor se obtiene de la siguiente manera. 1 partido para la resistencia equivalente es igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2. Y de aquí operando se obtiene que la resistencia equivalente es el producto de las dos resistencias dividido por la suma. Obviamente estas dos expresiones son generalizables cuando tenemos más resistencia. Si tuviéramos 3, pues habría que sumar las 3. Si aquí tuviéramos 3 en paralelo, aquí hay que poner otro sumando aquí. Por lo tanto, esto se puede escribir como el sumatorio de R sub i. La resistencia equivalente es el sumatorio de R sub i. Y aquí podríamos poner que 1 partido para la resistencia equivalente es igual a la suma en i de 1 partido de R. Espero que sea entendido y nos vemos en el siguiente.